En este video les voy a hablar acerca de por qué nos sale grasa en el abdomen. Hola amigos de Bienestar, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Horta. Pueden seguirme en las redes sociales como Bienestar y Salud con Priscila. En este video les voy a hablar acerca de por qué nos sale grasa en el abdomen. Hay muchas razones y va a ser con evidencia científica. En la práctica médica nosotros tenemos diferentes maneras de medir la grasa corporal y también tenemos medidas antropométricas que nos ayudan a investigar el estado de salud de nuestro paciente. Una de esas es el índice de masa corporal, donde nosotros tenemos en cuenta el peso más la estatura de la persona. De esa manera vamos clasificando a nuestro paciente en el grado de obesidad en la que se encuentra. También tenemos otros parámetros como es la circunferencia de la cintura, la circunferencia de la cadera. De esa manera vamos haciendo un cálculo y clasificando a nuestro paciente en una categoría en específico. Pero lo que más nos preguntamos es específicamente por qué se acumula la grasa aquí en la región abdominal mayormente. Cuando la persona va aumentando de peso, se distribuye de una manera asimétrica, es decir, no es específica de una región o que sea homogénea en nuestro cuerpo, sino que va la grasa buscando como regiones específicas, especialmente en el abdomen, en el cuello, en los brazos, las caderas, las piernas, más que todo. Pero eso también depende de la clasificación. La grasa se clasifica según el modelo antropológico de la persona. Por ejemplo, si la persona tiene una forma ginecoica o si es una persona con una tendencia androgénica. La grasa se va distribuyendo en base a esa disposición. Vamos a contar un poquito acerca de la historia. En 1947, el profesor Jean Vabre, médico francés, estudió cómo la distribución de la grasa corporal se relaciona con ciertos tipos de enfermedades. Por ejemplo, personas con una obesidad androgénica, tronco, cuerpo superior, se relacionan con diabetes y enfermedades cardíacas, mientras que la obesidad ginecoide o ginecológica, que es en la cadera y muslos, o la obesidad femenina, como una condición menos asociada a estas enfermedades. Médicamente, según estas condiciones, nosotros podemos determinar cuáles son las enfermedades que más se relacionan según la distribución de la grasa corporal. Como estaba comentando, en una distribución más ginecoide, entonces la grasa se localiza en ciertas partes del cuerpo dependiendo de nuestra antropología. Si es más una distribución ginecoide, se va a ver más reflejada en las caderas y en los muslos. Y en el hombre, que es androgénica, se va a ver más reflejada en la parte abdominal y la parte superior, pecho y la parte de la espalda. Ahora, cabe resaltar que la grasa en el abdomen no solamente se encuentra distribuida en una capa, o sea, en la parte más superficial del abdomen. Les voy a mostrar en una imagen cómo se distribuye la grasa en nuestro abdomen y las diferentes capas que ésta posee. En esta imagen que están viendo es la distribución de la grasa a nivel abdominal. Se constituye por 5 capas. La primera capa es el omento o el tejido adiposo interno, que es la que conecta todos nuestros órganos internos, específicamente los intestinos delgado y grueso. El segundo es el mesenterio, que es el tejido adiposo que cubre todo el sistema circulatorio que alimenta los intestinos delgado y grueso. El tercero es el tejido adiposo retroperitoneal, que es en la parte más posterior del abdomen. El cuarto está el tejido adiposo subcutáneo profundo, que es la parte que sale un poquito más después de los músculos rectos del abdomen. Y finalmente la capa más externa o más superficial es el tejido adiposo subcutáneo. Muchas personas piensan que solamente
la grasa que tenemos acumulada es muy superficial, pero el problema se vuelve un poquito más grande cuando conocemos a qué nivel de nuestro abdomen se encuentra acumulada la grasa. Uno de los temas más estudiados son las hormonas que controlan la saciedad de comer y las ganas de comer. Estas son las hormonas leptina y grelina. La leptina y la grelina juegan un papel muy importante en el control de la ingesta de alimentos, de la ingesta de energía y su utilización. Cuando hay un desbalance en estas mismas es cuando empieza a haber problemas con la acumulación excesiva de tejido grasoso o adiposo en nuestro cuerpo. Yo había hablado de estos temas anteriormente, así que quieren conocer un poco más acerca de las hormonas del hambre, vayan a mi video anterior. La leptina es una hormona que ayuda a controlar el hambre, mientras que la grelina aumenta las ganas de comer. Cuando hay un desbalance de las mismas, va a provocar una alteración también en el almacenamiento de la grasa. ¿En dónde se almacena esta grasa? Bueno, eso depende de la fuente alimenticia que tú tienes. Nosotros muchas veces pensamos que la grasa es simplemente consumir muchos ácidos grasos, frituras. No solamente eso, es también otras fuentes que ayudan a promover el crecimiento de la grasa abdominal. Entre esos son los carbohidratos. Los carbohidratos ayudan a que se aumenten los niveles de sustancias como son los triglicéridos. Los triglicéridos no son como tal grasas, sino que son un tipo de compuestos lipídicos que se van acumulando no solamente en regiones específicas del abdomen, específicamente en los órganos vitales, sino también se van acumulando en nuestras arterias, específicamente en las arterias coronarias, que son más importantes en la alimentación de nuestro corazón. Estudio endocannabinoide. El endocannabinoide más estudiado es anandamida y el 2-araquidonoilgliceral. La irregularidad del sistema endocannabinoide en humanos parece ser asociado con obesidad visceral más que adiposidad general. El tejido adiposo expresa al receptor CB1 y el endocannabinoide ha sido detectado en ambos tejidos, subcutáneo y tejido visceral en humanos. Estas sustancias u hormonas endocannabinoides cumplen una función muy importante en la saciedad y el control del hambre. Cuando hay un desbalance en esta misma, las personas siempre van a tener la necesidad de comer y ahí es donde empieza el problema en la acumulación de grasa a nivel abdominal. El tejido adiposo en el abdomen tiene una localización específica por varias influencias, como es la influencia hormonal, estrógenos, testosterona, que conlleva una acumulación excesiva de la misma. Hay dos tipos de grasa abdominal según su localización, que es la grasa visceral, que es la que se encuentra internamente recubriendo los órganos, y está la grasa abdominal, que es la que se encuentra en el tejido subcutáneo superficial. Recuerden la imagen anatómica que les mostré al principio. Ese tejido adiposo, cada uno puede traer consecuencias diferentes. Por ejemplo, la grasa visceral tiene muchas consecuencias a nivel metabólico. Aumenta el riesgo cardiovascular, también la aterosclerosis, y también va alterando el funcionamiento de riñones, páncreas, hígado e intestino, provocando una inflamación crónica. Mientras que el tejido superficial o subcutáneo más que todo va a alterar algunas funciones como dislipidemia y resistencia a la insulina, porque el tejido adiposo o la grasa se va convirtiendo como en una barrera que impide un actuar adecuado de la insulina. Ahora en esta imagen les voy a explicar acerca de la implicación que tiene el hecho de que tengamos grasa a nivel del abdomen, que no solamente es una grasa superficial, sino que también se va acumulando en los órganos internos. Cuando nosotros tenemos un exceso del consumo de energía y el gasto energético es menor a la ingesta, vamos a tener un balance positivo de energía, que se puede expresar en saturación o expansión o la capacidad del tejido adiposo abdominal,
o una inhabilidad de expandir el tejido adiposo en el abdomen. Eso es también llamado lipodistrofia. Entonces, cuando hay una inflación de grasa abdominal, pues la grasa va a buscar a dónde situarse, dónde colocarse. Entonces va a haber un tejido adiposo ectópico en los órganos. Se va a distribuir a nivel visceral, que es el tejido adiposo visceral, a nivel de hígado graso, a nivel de pericardio y miocardio, que es en el músculo cardíaco, a nivel de músculo, en el riñón y también en el páncreas. ¿Qué va a causar más adelante? Cuando hay un acúmulo inadecuado de grasa en estos órganos, va a producir una inflamación crónica, resistencia a la insulina, por ende va a provocar un aumento en el riesgo cardiovascular y finalmente un desarrollo de la enfermedad como tal. En el páncreas, ¿qué pasa? Va a haber una alteración en la secreción de insulina con un aumento alto o un riesgo altísimo de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces ahí nos damos la importancia de conocer cuál es la fisiopatología del tejido adiposo a nivel de nuestro abdomen. Finalmente, la grasa abdominal va provocando una alteración en el sistema inmunológico. También va a haber una hiperproducción de citoquinas, interleuquinas y también factores de necrosis tumoral que va a provocar una inflamación crónica a nivel intestinal, provocando enfermedades como síndrome de Crohn, colon irritable y finalmente puede producir cáncer de colon. Entonces, la importancia de disminuir la ingesta de alimentos basados específicamente en carbohidratos que van a aumentar triglicéridos, ingesta de grasas saturadas y grasas trans específicamente, que va a provocar un acúmulo excesivo de grasa a nivel corporal. Finalmente, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Se puede modificar la localización anómala de la grasa en el abdomen? Se puede lograr, pero tiene que ser con disciplina y con una serie de actividades que pueden ayudarnos a mantener un estado de salud. Puede también iniciarse con un tratamiento no farmacológico, como es mejorando nuestro estilo de vida, alimentación saludable, actividad física y recurrir regularmente a chequeo médico para descartar enfermedades metabólicas. También se puede ofrecer alternativas farmacológicas en personas ya enfermas, como son reemplazo hormonal en hombres o mujeres, también tratamiento con esteroides, medicamentos que ayuden a regular el metabolismo de tejido adiposo como es el Orlistat y otros medicamentos, pero acuérdense que estos medicamentos farmacológicos tienen efectos adversos. Más adelante hay un precio que se tiene que pagar, así que yo siempre les insto a tener una vida saludable y a mejorar sus hábitos de salud. Conclusión, el tejido adiposo no solamente está localizado en una parte de nuestro cuerpo, sino que se puede localizar en diferentes partes dependiendo de nuestra genética, de nuestros hábitos, las fuentes alimenticias y también nuestra fisionomía. También importante conocer que los hábitos de alimentación influyen muchísimo en el tipo de grasa que nosotros acumulamos, ya sea grasa visceral o grasa abdominal. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tema. Si te gustó, dale like, haz un comentario si tienes alguna pregunta, comparte el video con tus amigos y familiares y nos vemos en el próximo tema. Síguenos en nuestras redes sociales como Bienestar y Salud con Priscila.